situaciones de orden natural que ocurren, como bien sabemos. Otras son en cuanto a la vida moral de las personas. Hay otras en el mundo espiritual. Ahora hay demandas hasta contra Dios, fíjense. Ay, Señor. Yo no sabía si reírme o qué, porque... Pero ese es el mundo en que nosotros vivimos. Hay de todo. La iglesia de la cual el Señor Jesucristo hizo el anuncio que iba a ser edificada es la esperanza para la humanidad. No esperanza por sí misma, porque nosotros como iglesia somos parte del paquete natural y humano. Y ustedes saben, hay situaciones difíciles que a través del tiempo se han presentado aún en el seno de la iglesia del Señor. No estamos hablando de una congregación en particular o de una denominación. Estamos hablando de la iglesia como cuerpo de Cristo. Hay situaciones difíciles por las cuales la iglesia ha atravesado. La iglesia es objeto de ataques del enemigo en una forma bestial. Y por otro lado, nosotros, los que formamos la iglesia, no hemos llegado al nivel de perfección que con la ayuda del Señor vamos a adquirir cuando, despojados de la carne y de lo humano, de lo natural, seamos revestidos a una condición espiritual en donde ya no estaremos limitados a la imperfección. Pero eso todavía no ha llegado. Y mientras eso nos llega, a veces nosotros mismos podemos constituirnos en elementos negativos o de fracaso para otras personas. Pero con todo y eso, la iglesia tiene una función estratégica a través del tiempo, de las generaciones, para toda la humanidad, sin distingo de raza, ni de lengua, ni de ninguna naturaleza. Ninguna distinción hay en todo eso. Y vamos a estar hablando un poquito acerca de esa función estratégica de la iglesia. Vamos a hablar de esto por un momento. Podríamos leer diferentes escrituras, pero he decidido tomar una expresión en San Mateo capítulo 5 y partir de allí en la consideración que vamos a tener este día. San Mateo, el capítulo número 5. Busque por favor en su Biblia y vamos a estar considerando ese tema, la función estratégica de la iglesia. Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois, ¿qué? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Sabe qué es lo que dicen algunas personas? Y eso lo dicen porque ignoran la verdad de la palabra de Dios. Lo dicen porque no tienen
la información correcta que está en las Sagradas Escrituras. Y es que ven a la iglesia como una entidad en vías de extinción. Así como algunos ven ciertas especies, ciertos elementos de la naturaleza en vías de extinción, les preocupa a la gente que estén por desaparecer los ositos que hay por ositos polares, sí, que hay por diferentes lados, o que la especie tal, esas noticias de cuando en cuando surgen en los noticieros. Y eso es verdad, lamentablemente, y hacen los esfuerzos necesarios para evitar la extinción de esas especies. Más o menos en ese mismo concepto es que hay algunas personas que piensan que la iglesia es una entidad un poco pasada de tiempo, pasada de moda. Ven la iglesia dentro de ciertas realidades en que a veces se tiene que enfrentar la iglesia, pero la ven como algo que va perdiendo su dinámica, que va perdiendo su eficacia, que va perdiendo su esencia, que va perdiendo su valor, su importancia. Hay personas, y no necesariamente del mundo, pero hay personas que forman parte de la iglesia que de alguna forma tienen sus momentos de depresión, pero no en el sentido natural, físico, sino en el plano de lo espiritual. Y sienten como una lucha espiritual, y sienten una debilidad en sí. Observan a su alrededor y a veces como que se unen al criterio de que algo está no siendo sumamente funcional y eficaz. Puede ser que haya, o no voy a quitar el puede ser. Hay esos momentos. Hay esas temporadas. Hay esas circunstancias en que la iglesia enfrenta sus crisis. No cabe duda. Eso estoy hablando en sentido mundial, en sentido general. La iglesia en general como cuerpo de Cristo. Pero, hermano mío, entre eso y que la iglesia no cumpla el cometido para lo cual el Señor dijo que sería edificada, esos son dos cosas completamente distintas. El Señor de alguna manera encerró esa posibilidad cuando Él dio la expresión: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, dando a entender lo difícil, la dificultad, la batalla, la lucha que la iglesia como entidad tendría que enfrentar. Pero Él afirmó sin vacilación ninguna: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por eso la iglesia ha de continuar. Y vamos a ver lo siguiente. En primer lugar, la iglesia debe mantener su excelencia. No hay una entidad que se compare a la iglesia de Jesucristo. En medio de toda circunstancia negativa que pueda producirse, aún en medio de las deficiencias
que pudiera llegar a tener una temporada la iglesia. A pesar de eso, la iglesia va a prevalecer y debe mantener su excelencia. Hay cosas que son sumamente esenciales en la iglesia. Vamos a Hebreos capítulo 12 y veamos allí una de las cosas que menciona la Escritura. Hebreos capítulo 12, en el versículo 12 al 14 leemos lo siguiente: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Estas palabras que fueron dichas en el primer siglo de la historia de la iglesia, pareciera que se escribieron para estos días, cuando algunos sienten las rodillas paralizadas, cuando situaciones de cojera espiritual ocurren en la vida de hombres y de mujeres que debieran de estar sumamente en una posición de victoria y de triunfo constante y permanente. Pero desde aquel tiempo se hizo el anuncio en una forma clara. Cuando el Señor amonesta a través de la Escritura diciendo: levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas, levantaos, haced sendas derechas para vuestros pies. Y nos confirma lo que estábamos diciendo de mantener la esencia, en este caso, de una vida de santidad. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Un día una persona hablaba conmigo y me comenzó a citar a través de diferentes épocas del siglo pasado, por supuesto, pero de varios acontecimientos. Ustedes recordarán, en este mismo país, como en otros lugares también pueden ocurrir y ocurren, pero en este mismo país, qué doloroso fue para la iglesia, qué difícil momento para la iglesia. Algunas cosas que ocurrieron con personajes reconocidos a través de los medios de comunicación, particularmente la televisión, personas que destacaron su ministerio, personas que influyeron en vidas en una forma impresionante, pero que de un día para otro aparece la información de un fracaso, de una situación negativa en sus vidas, en sus ministerios, y de pronto parece que todo se ha desmoronado y que todo se nos viene encima, y algunas personas se alarman y piensan en verdad como que esto fue el fin de todo. No, señores, eso no puede ser el fin de todo. La iglesia ha estado, está y estará hasta el final bajo la mira del enemigo. Somos como iglesia ataque fuerte del enemigo, y por eso ocurren cosas y vidas de personas apreciadas, admiradas, no solo por nosotros como iglesia, sino aún más allá de los límites de la iglesia, pero personas bien reconocidas y apreciadas así, de pronto han sido víctimas de diferentes cosas que confunden, que desalientan, que
llevan a momentos de reflexión. Oh, hermano mío, pero sea lo que sea, en medio de las circunstancias de falta de efectividad que la iglesia en sentido general pueda manifestar, no hay en el mundo una entidad que, a pesar de los ataques fenomenales que tiene que enfrentar de parte del enemigo, y a pesar de la oposición, y a pesar de la burla, y a pesar del rechazo, y a pesar de todo, pueda seguir todavía existiendo, y no solamente existiendo, sino avanzando, avanzando y avanzando más y más. Y usted y yo, hermano, que somos parte de la iglesia del Señor, necesitamos tener esto en cuenta, necesitamos tener eso presente y necesitamos ser parte activa y poderosa, definida, para cumplir la función que la iglesia tiene y para la cual fue creada. Una vida de santidad. Cuando uno lee o escucha acerca de situaciones de religiosos entregados al homosexualismo o al lesbianismo, uno dice, ¿pero qué? ¿Pero cómo? Eso no cabe, no concuerda. Sabemos que eso no puede ser así. Y hermano, se dan casos, se dan situaciones. Pero la iglesia, en medio de todo eso, sigue todavía hacia adelante. Porque la iglesia no está fundada sobre ningún hombre. Por eso nosotros no tenemos un papa y que sea él la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Jesucristo y Él es el fundamento. Él es la piedra angular sobre la cual se han tomado las medidas y que rige las direcciones precisas de la iglesia. Y así como dice la Escritura, que el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Lo mismo puede afirmarse de la iglesia como una entidad general. La iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, va a seguir enfrentando adversidad, ataque, oposición, el efecto negativo de la debilidad nuestra. Pero en medio de todo eso, la iglesia prevalecerá. Aleluya. Lo afirmó el Señor Jesucristo. Lo dijo con toda calma y con toda serenidad. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia ha de tener siempre una vida de santidad. Una relación fundada en un amor genuino. Abra conmigo su Biblia en San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13. Allí el escritor del Evangelio de Juan está recogiendo acontecimientos diferentes y para ese momento Jesús acababa de hacer algo que ellos no habían entendido. Jesús fue a lavar los pies de los discípulos. Ya saben que cuando iba a hacer eso el Señor, Pedro, reconociendo la personalidad de Jesucristo, le dice, ¿qué? ¿Tú me vas a lavar los pies? No. Y escondía
los pies. Pero el Señor le dijo: Pedro, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Ah, no, entonces ya quería que lo bañara. Ah, no, pues también entonces las manos y la cabeza. No, no te voy a bañar, dame los pies. Y Pedro puso los pies. Y dentro de esas circunstancias está lo que dice el versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais ¿qué? Amor los unos con los otros. La iglesia como entidad está llamada a mantener una relación que esté fundada en el amor. Y eso no debe menguar. Eso no lo debemos dejar escapar. El amor es una característica para nosotros los cristianos. Hagamos prevalecer el amor. Mantengamos en alto, mantengamos activo el ejercicio de una vida llena de un amor genuino. De ese amor que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, que no hace sin razón, que no es injurioso, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, sino que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y sigue adelante. No hay ninguna entidad, aun con todas las circunstancias negativas que podrían llegar a señalarse, de acciones, de personas, en épocas y en lo que sea, pero la iglesia sigue siendo luz de este mundo y sal de la tierra. Sigue siéndolo y debe seguirlo siendo. Además, la iglesia debe mantener su excelencia con una norma de justicia verdadera. Romanos capítulo 6 menciona en el versículo 19 lo siguiente: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir ¿a qué? A la justicia. La justicia. ¿Qué decepciones llegamos a experimentar en la vida? ¿Qué decepciones experimenta la humanidad entera? Situaciones de injusticia que lo dejan a uno, pero ¿qué es esto? ¿Hasta dónde vamos a llegar?, dicen algunos. La iglesia, en medio de todo, debe mantener en alto la bandera de una relación de justicia, porque esto es básico en la estabilidad de la iglesia y de la sociedad. Una sociedad donde la justicia se desvanece es una sociedad que va a perecer, que va a fracasar. Así como la santidad, así como el amor, así de esa manera la justicia es una piedra fundamental para la iglesia como una entidad que mantiene en alto la razón de su función y de su existencia. Alabado sea el nombre del Señor. Y no solo eso. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2. En Filipenses, el capítulo 2, allí el apóstol Pablo dice en el versículo 2:
completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estas son 4 piedras fundamentales de la iglesia: la santidad, el amor, la justicia y la humildad. Pero la iglesia está llamada no solo a mantener su excelencia, sino también a retener su potencia. La iglesia no es lo que es por capacidad propia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es usted. Es usted. Es usted. La iglesia soy yo. La iglesia somos todos los que componemos el cuerpo de Cristo. Y no somos en nosotros mismos fuertes ni capaces de la misión gloriosa y sublime que tiene la iglesia como cuerpo. No. El apóstol Pablo, hablando a los corintios, les dice: mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos nobles, ni muchos fuertes, ni muchos poderosos, sino que lo vil del mundo escogió Dios, lo débil del mundo escogió Dios, lo que no es, esto escogió Dios, para deshacer lo que es. Entonces nosotros, a pesar de nuestra deficiencia y limitación en ese sentido, tenemos la posibilidad de ejercer una capacidad y un poder que va más allá de los límites de la capacidad humana. Y es que es el Espíritu de Dios, y es la palabra de Dios, y es el nombre de Cristo lo que nos da a nosotros el potencial que necesitamos para responder hoy y siempre al desafío que representa para la iglesia su existencia en la tierra. No es el poder humano, sino el poder que viene de Dios. Es el poder que viene de Dios. Yo quiero que veamos unos pasajes bíblicos, uno de ellos en Efesios capítulo número 3. Efesios, el capítulo 3. En los versículos 20 y 21 dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él. Y toma la persona de Cristo y la coloca en su lugar. Nosotros estamos en Cristo. De esto estábamos hablando el otro día y estábamos diciendo: por eso estamos garantizados y por eso estamos seguros, porque estamos en Cristo, en Cristo. Oh, qué lugar de privilegio tenemos nosotros. Si yo pongo esto en la Biblia, si yo tomo eso y lo pongo acá, nadie puede destruir eso si primero no destruye el libro, porque el sobre está allí. Y si yo estoy en Cristo, nadie me puede destruir, porque primero tendría que destruir a Cristo, y eso es tarea imposible. Porque el Señor Jesucristo tiene un nombre que es sobre todo nombre,
Al nombre de Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendecimos el nombre del Señor para siempre. Nosotros contamos con el poder de Cristo, el poder también de los dones del Espíritu Santo. Vea en Hechos capítulo 5. ¿Qué cuadro nos presenta allí el escritor de los Hechos? Es un cuadro de victoria, de poder, claro que sí. Y esto es en Cristo Jesús. Hechos capítulo 5, versículo 12 en adelante, dice lo siguiente: y por la mano de los apóstoles se hacían, ¿cuántas? Muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en cama y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Una entidad llena del poder del Espíritu Santo. Otro poder lo encontramos de alguna forma ilustrado en el libro de los Hechos capítulo 4, desde el versículo 24 en adelante. Dice: ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y ahí razonan a la luz de un pasaje de la Escritura. Pero en el versículo 29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oh iglesia, tu esperanza está en el poder del Espíritu de Dios y en el poder de esa unción espiritual. No somos capaces en nosotros mismos. No es nuestra habilidad, no es nuestra destreza, no es el conocimiento nuestro adquirido, ni las experiencias siquiera que hemos vivido. Es la acción constante de la persona y el poder que está en Cristo y en el Espíritu Santo, que nos hacen a nosotros aptos para seguir adelante como un pueblo triunfante. Iglesia de Jesucristo, levántate con poder, levántate con esperanza. Iglesia de Jesucristo, levántate y cumple la función para la cual el Señor te ha levantado. Gloria sea su nombre para siempre. Pero no solo es el poder de la palabra también, sino el poder del ayuno y de la oración y el poder del nombre de Jesús. ¡Qué maravilloso es! El otro día un hermano me contaba, yo lo conozco hace unos cuantos años, y tuvo una experiencia muy interesante. Un hombre había llegado supuestamente para matarlo. Él era el pastor de esa congregación. Y el hombre había llegado y se había sentado como que si era un asistente más en el culto. Pero la información
le llegó a alguien de la iglesia y se le hizo pasar al pastor. Le dijo: pastor, hay un hombre que está en la congregación, está ahí sentado, pero las intenciones de él es destruirlo, es matarlo a usted. Hemos preparado, estamos listos para protegerlo. Y ya habían hecho algunas decisiones. Había unos hermanos que se habían sentado, dice, en ciertos lugares estratégicamente ubicados, por si ocurría algo, porque si miraban algo, iban a salir a protegerlo. Pero el culto comenzó y se estaba desarrollando, cuando de pronto llamaron al pastor para que pasara para la predicación. Y el pastor pasó y comenzó a hablar, y había un demonio en ese hombre. Y el demonio pensó que ya era la hora, y fue mal cálculo del diablo. El diablo se equivoca también, hermano. Mal cálculo del diablo, porque el hombre pensó: este es el momento, y se levantó y comenzó. Y cuando el hermano lo vio, el hermano bajó de la plataforma. El hombre venía allí hacia él, y el hermano simplemente le dijo: en el nombre de Jesús de Nazaret, te mando fuera. Y en ese instante se quedó todo el mundo sorprendido, porque nadie vio a nadie que se haya levantado para tocar a aquel hombre. Pero ese hombre cayó unos metros hacia atrás, el arma que traía cayó para otro lado, y entonces se acercaron los diáconos y el pastor y reprendieron el demonio, y en vez de haber matado al pastor, lo que hizo fue que aquel hombre fue liberado aquella noche en el culto, en el nombre del Señor Jesús. Ese es el Dios suyo y mío. Nosotros no estamos, hermano mío, por simplemente desarrollar un programa. Nosotros existimos por la gracia del Señor, y somos lo que somos por la gracia del Señor. Debemos mantener la excelencia, debemos retener la potencia como iglesia. Y con esto yo voy a ir terminando, porque sí me interesa una cosa. Como congregación, ahora hablando de nosotros, que somos parte de ese cuerpo, como congregación, a nosotros debe de interesarnos en forma específica el que haya la manifestación constante y fresca del Espíritu de Dios entre nosotros. La iglesia es lo que es, no por capacidad de ella misma. Nosotros no somos sino seres humanos débiles, con imperfecciones, pero un día tomamos la decisión de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Nos hicimos de esa manera parte de la iglesia del Señor Jesús, y como tal ahora nosotros somos piezas blindadas en esa institución que se llama la iglesia de Jesucristo. Pero necesitamos mantenernos constantemente apegados a la gracia de Dios, al poder de Dios, al amor de Dios, a la vida de santidad, a la vida de justicia, a la verdad, a la equidad. Debemos de mantener siempre un anhelo constante de conservar en nosotros el ejercicio de la presencia del Señor. No, la iglesia nunca ha sido simplemente un club en el cual las personas aparecen cuando desean aparecer
hacer y participan en lo que desean participar. La iglesia es una entidad con una disciplina propia, solemne, poderosa. La iglesia es una entidad que debe mantener en alto todos los valores que están expresados en la palabra del Señor y cumplir así la misión que el Señor nos ha encomendado. Vamos a estar de pie. Tome de la mano a su hermano que está a su lado. Tómelo de la mano. Vamos a tener una palabra de oración. Vamos a presentarnos delante del Señor. Que el Señor nos dé a nosotros todo lo necesario que nos permita ser siempre lo que el Señor quiere que nosotros seamos, como sal de la tierra y como luz de este mundo. Padre, en el nombre de Jesús, tomados de las manos en esta hora, simbolizamos la unidad estrecha que debe haber de unos a otros, porque somos miembros de un mismo cuerpo, como parte de ese conglomerado de redimidos presentes en el mundo entero hoy en día. Señor, nosotros nos presentamos delante de ti con un clamor en nuestro ser interior. Haz de nosotros el miembro que cada uno debe ser en el cuerpo tuyo, oh Señor, y permite que podamos desenvolver cada uno la función para la cual tú nos has escogido, nos has salvado, nos has ungido, oh Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Llévanos, Señor, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria y de gloria en gloria. Y concédenos cumplir el propósito para lo cual tú has levantado la iglesia. Danos, Señor, el poder tener firme en nuestro corazón, grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, la palabra tuya que declara que tú habrías de edificar la iglesia y que ni siquiera las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Y usted, si lo cree, diga amén. Amén.